Bueno, arranquemos. Puse a grabar. Sí, para los que fueron llegando recién, acuérdense de tirar su nombre por el chat, así les queda la asistencia. Bueno, hoy vamos a tener la primera clase estrictamente de genética. O sea, la primera clase fue introductoria que tuvieron con Marina, después vieron conmigo ciclo celular, que es básico para entender todo lo que viene ahora. Ayer tuvieron la primera clase de cromatina con Marina, que junto con ciclo celular les debe haber dado un poco un panorama general de cómo está organizado todo el material genético dentro de la célula y que en definitiva es lo que controla toda la genética, o sea, toda la genética en el sentido de herencia y de control de caracteres y de rasgos, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Y hoy vamos a tener la primera clase donde estrictamente vamos a empezar a hablar de genética y de herencia. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les pregunté qué era para ustedes la genética? ¿A qué conclusión más o menos habíamos llegado? Que en realidad no era una conclusión, ¿no? Era más bien un disparador. ¿Qué es la genética entonces? ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar en estas clases? ¿Cómo se transmite la variabilidad entre generaciones? Exactamente, ¿qué es lo que explica la variabilidad en individuos y por lo tanto qué es lo que explica en la descendencia? Entonces, ¿cómo se transmite? ¿Ok? De eso se encarga la genética. Y ahora vamos a empezar con la gran palabra que es la herencia, como vieron ahí en el nombre de la clase. Hoy vamos a hablar de herencia mendeliana, que si bien tiene ese nombre, es la herencia clásica que hay, son los mecanismos de herencia más clásicos que hay. Pero ¿qué nociones tienen ustedes de la herencia? Ya deben haber visto en un montón de materias, ya deben haber visto un montón de cosas de herencia en secundaria, en algunas otras materias universitarias o lo que sea. ¿Qué nociones básicas tienen de herencia? Así nomás, cosas, tírenme conceptos clásicos, básicos de herencia. Esta clase es bastante teórica la de hoy, así que prefiero que empiecen hablando ustedes, pues después les prometo que se van a aburrir de escucharme a mí. Así que este es el momento en que pueden. Podría ser características fenotípicas y genotípicas que se pasan de, bueno, nada, un parental a su descendencia y así sucesivamente y se van heredando con el tiempo, si es que no Bien. se modifican. Bien, ahí tiraste, Bianca, un montón de conceptos súper interesantes. Hablaste de fenotípico, de fenotipo, hablaste de genotipo, hablaste de que los parentales transmiten algo. Eso es obvio. Y hablaste de que si no se modifica. ¿Alguien se anima acá a decir, ahí son dos afirmaciones fuertísimas esas, ¿no? Para empezar, decir que los parentales transmiten algo y por otro lado es que eso que transmiten es, ¿se transmite intactamente o se modifica? Puede modificarse. La última clase con vos creo que habíamos discutido, o sea, que el material genético, o sea, en la meiosis, por ejemplo, le podían pasar cosas y también están las mutaciones. Bien, puede haber modificaciones. Bueno, todas esas cosas son las que vamos a ir discutiendo, vamos a empezar a discutir hoy. En la clase de hoy vamos a hacer medio un juego, en el sentido de, hay un montón de cosas que son obvias hoy para nosotros, y sobre todo son obvias después de haber tenido la clase de ciclo celular y la clase de organización del cromosoma. Pero imagínense hace 200 años atrás, ninguna de estas cosas eran tan obvias. Y muchas cosas que hoy nos parecen obvias, también las vamos a ir poniendo en dudas, porque vamos a ver que yo creo que con la historia nos fuimos para el otro lado. Ahora en el popular de la gente
hay un par de cosas que empezaron a ser tan obvias que ahora la gente las tomó como reglas y hay cosas que no son tan así. Bueno, todo eso vamos a empezar a discutir hoy. Y me parece que está bueno empezar por la mirada clásica de la herencia, que tiene que ver con uno de los conceptos que dijo Bianca, que es, bueno, los parentales transmiten algo a la descendencia. Eso de nuevo, ahora nos parece súper obvio. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque vemos que el hijo, la hija de una pareja tiene rasgos parecidos a los padres. Bueno, ¿por qué? Ah, porque heredaste esto de tu mamá, heredaste esto de tu papá o lo que sea. Bueno, eso nos parece obvio. Obviamente hace un par de años no era tan obvio y no hace tanto tiempo atrás no era tan obvio y lo vamos a poner un poco en jaque, pero hoy en día la visión general y más común y aceptada que agarran a cualquier persona que esté caminando por la línea D y le preguntan, che, ¿qué sabes de herencia? Y te va a decir, bueno, sí, no sé, se mezcla algo de los dos padres y eso se transmite a la descendencia. Y la mirada popular es un poco esta, ¿no? Y yo siempre uso, hace varios años uso este ejemplo, que vieron que el Kun Agüero tuvo, Kun Agüero, jugador de fútbol, por las dudas, lo voy a poner en contexto, no voy a asumir que nadie es tan enfermito como yo del fútbol. El, el Kun Agüero, jugador de fútbol muy reconocido internacionalmente, en un momento tuvo un hijo con una de las hijas de Maradona. Maradona sí voy a asumir que todo el mundo sabe quién es. ¿Eh? ¿Cuál era el común popular, ¿no? de todo el mundo? Se juntan los genes de un jugador crack de fútbol con los genes de la hija de uno de los jugadores más cracks del universo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dice todo el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar? Que se ganó la lotería genética para que sea excelente en el fútbol. Exactamente. El resultado de ese cruce iba a ser un superdios del fútbol, ¿no? Ok, y eso es el popular de la gente, ¿no? Y eso todo el mundo lo piensa. Y hoy en día lo sigue pensando. O sea, pobre, no, no sé ni cómo se llama, no sé ni quién es, no sé siquiera si se juega al fútbol o no, ni siquiera sé, no sé nada de la vida de esta persona, pero a mí nunca me pareció obvio que iba a ser un superdios del fútbol. Y hay un montón de gente, y me animo a decir que muchos de nosotros podemos seguir teniendo esa visión de que por un lado decimos, ok, si se mezclan los genes, no es tan raro pensar que debería ser un superdios del fútbol. Y si no es así, con muchos de nosotros también podemos decir, no, bueno, no necesariamente es así, pero no sé tampoco si podemos saber explicarlo bien por qué no es tan así. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que vamos a discutir un poco la clase de hoy, de cómo son las reglas básicas de la herencia. Y para eso vamos a introducir a Gregor Mendel, que Gregor Mendel es considerado de alguna manera como el iniciador de la... Bueno, mentira, no, no fue el iniciador, de hecho lo vamos a ver ahora. Y tampoco se lo conoce medio como el padre de la genética, porque ese apodo lo obtuvo otro investigador. Pero sí fue una persona que hizo un antes y un después. Porque básicamente Gregor Mendel describió las reglas básicas de la genética que son las mismas que hoy seguimos aplicando, que son las que hoy seguimos conociendo y que hoy se siguen aceptando como las más comunes y las más transversales. ¿Ok? Y eso lo hizo Gregor Mendel en el 1800. Pero para entender un poco, de hecho, fue tan importante todos los aportes que él hizo, que a la genética clásica, a la herencia clásica, la llamamos herencia mendeliana, como el nombre de esta clase. ¿Por qué? Por Jorgito Mendel, Gregor Mendel. Eh, Antes de charlar un poco de qué fue lo que hizo, siempre me parece interesante poner un poco en contexto, que es el juego que vamos a hacer en la clase de hoy, poner un poco en contexto la historia y en dónde se movió y lo que dijo, en qué contexto lo dijo, para que entendamos mejor los aportes que él hizo y también las interpretaciones, porque además de ser un juego, no es solo un juego pedagógico lo que vamos a hacer hoy para tratar de entender un poco, sino que
realmente es para que nuestras cabezas empiecen a pensar de una forma, ¿no? A engranar de una manera como tiene que pensar un genetista. Así que vamos a ponernos un poco en la mente de Mendel. Y para eso vamos primero un poco a su historia. Uno de los datos más importantes, aunque parezca una pavada y parece que no tiene nada que ver, y sin embargo tiene todo que ver, uno de los acontecimientos más importantes de Mendel, Mendel nació en 1822, y en 1847, o sea, a los 25 años más o menos, se ordenó sacerdote en un monasterio, vivía en un monasterio por una orden católica, y se ordenó sacerdote. Y eso ya tiene que ver con su contexto, ¿no? Porque en ese momento, y en especial esa rama a la que él pertenecía y demás, religiosa, era una orden religiosa que le daba muchísima bola al conocimiento, ¿no? A generar nuevos conocimientos. Y de hecho, él tenía un rol dentro de ese monasterio, él tenía un rol como de generar, tenía un espacio de generar conocimiento. Y eso vamos a ver que implicó que él pueda dedicarle un montón de tiempo y un montón de cabeza a todo a lo que vino después, ¿no? A todo lo que él interpretó. Y acá hay un dato que también parece curioso, parece que no tiene nada que ver y tiene todo que ver, es que él era docente, pero él quería tener un cargo titular y para eso le exigían tener un título universitario, un título como de, no era universitario, sino debe haber sido medio un terciario, bueno, no sé bien cómo era en esa época, pero le exigían tener un título que avale que él era una persona idónea para poder dar clases. Y él se presenta a rendir ese examen y lo reprueban. Pobre Gregor, lo bochan, le dicen, no querido, no podés ser docente. Y no puedes ser docente porque te fue muy mal en estas, en particular en estas dos asignaturas, que era historia natural y matemática. A él le fue muy mal en eso. Entonces, no sé si habrá estado deprimido o no, pero ¿qué decide hacer Gregor? Dice, bueno, entonces, un año más tarde voy a entrar a la universidad, entonces me voy a dejar de joder y voy a aprender para poder rendir el examen y hacer docencia, que era una de las cosas que él tenía ganas de hacer. Y él estudia y se empieza a enfocar en esos dos aspectos que le había ido mal, ¿no? Se ve que era una persona bastante testaruda y dijo, "Bueno, me fue mal en historia natural, en matemática, a partir de ahora me van a conocer como el que más sabe de historia natural y el mejor matemático. Y van a ver que todo lo que dijo Mendel tiene que ver con esas dos cosas. O sea, en medio que no se movió de ahí. Se obsesionó y dio vuelta un poquito a la historia. Bueno, se recibió Mendel, no sé qué onda con la docencia, lo pueden googlear, pero pregúntenle a ChatGPT qué onda. Y en 1856, en este monasterio en que él era sacerdote, y él era el encargado de generar conocimiento y demás, le dicen, bueno, vos generá conocimiento, ¿qué necesitas? Y le dan como un espacio dentro de esa abadía donde él vivía y demás, y le dan como una quinta, porque van a ver que él hace experimentos con plantas. Entonces le dan como un espacio, como si fuera una huerta, le dicen, ah, todo esto es tuyo, hacé lo que se te cante. Y Mendel empieza a hacer sus experimentos que los empieza en 1856 y él publica su trabajo en 1865. ¿Ok? 9 años haciendo experimentos, 9 años hasta publicar su trabajo. Eso es algo que en, en el día de hoy estaría muy mal visto. Si un científico o científica está 9 años sin publicar nada y le preguntan, che, ¿por qué no estás publicando nada? No, tranquilo, estoy haciendo experimentos todavía, estoy analizando. O sea, queda afuera del sistema totalmente después de años de no publicar. Y sin embargo, él se tomó su tiempo, no tenía presión de ningún lado. Está bien, él estaba ahí viviendo en su monasterio, con sus plantitas, haciendo, no sé, lo que quería que hacer. Y estuvo 9 años haciendo experimentos. Y en 1865 finalmente publica su espectacular trabajo. ¿Y qué pasó con ese trabajo que tiene todo el material que hoy vamos a ver en la clase? Está todo escrito en ese trabajo de 1865, o sea, hace 170 años. Una locura si se ponen a pensar.
¿no? O sea, la ciencia cambia. Hace 10 años se creían cosas totalmente diferentes a las que creemos hoy en biología molecular, en genética, lo que sea, y sin embargo, las bases de la genética de Gregor Mendel siguen siendo las mismas. Este trabajo está, si quieren, después se lo subo al campus. Siempre me olvido subirlo, pero lo puedo subir. Tengo el trabajo original. Cuando digo original, no digo el original original, que ese era en alemán o algo por ahí, porque ese me parece que no tiene ningún tipo de sentido subirlo, salvo que alguien me diga que le interesa leerlo en alemán. Pero tengo la versión traducida al inglés del trabajo original. Y él publicó toda esa información que les estoy diciendo que sigue siendo válida 170 años después. ¿Y qué pasó con ese trabajo? No pasó nada. No lo leyó nadie. Quedó en el total anonimato, pero absolutamente en el anonimato. De hecho, Gregor Mendel muere en 1884, 20 años después de haber publicado su trabajo, sin ser reconocido absolutamente por nadie ni por nada. ¿Ok? Él publicó su trabajo 20 años después de haber publicado su trabajo. No es que había pasado de moda su trabajo, pasó inadvertido su trabajo. Muchos le echan la culpa, pero nunca lo sabremos, ¿no? Porque la pregunta es, ¿por qué pasó tan desapercibido este trabajo? Algunos incluso dicen que es por el título. El título del trabajo era algo así como ensayos de cruces de plantas híbridas, algo así. Que como se imaginarán es cero marketinero, ¿no? O sea, eso no va para ningún lado, pero bueno, pobre Mendel no tenía inteligencia artificial para decirle, te pego mi trabajo, generame un título de 8 palabras que lo quiera leer todo el mundo y que salga por la tele y lo que sea. Entonces le puso lo que le pintó y no sé si será cierto o no, el título no es tan bueno, no es tan descriptivo. Yo creo que si el título le hubiese puesto cambio de paradigma en la genética, lo hubiesen leído unos millones de personas más. Pero él fue precavido, fue descriptivo y lamentablemente lo que hizo quedó ahí un poquito en el olvido. Ahora, toda esta vida de Mendel, ¿en qué contexto se generó? Porque Mendel no fue el primer genetista. Eh, por eso yo les decía que no fue el primero, cuando empecé la clase hoy, le dije como que era el padre, le dije, pero no era el padre, tampoco es el pionero, porque hubo gente antes, y que era lo que estaba comúnmente aceptado en ese momento, era lo que se conocía como la teoría de las mezclas. Que la teoría de las mezclas básicamente es lo que dijo Bianca hace un rato, y que es lo que es comúnmente aceptado hace cientos de años, que es, ok, en la descendencia, ¿está bien? La progenie hereda ciertas cosas de los parentales. Básico, vamos a ver que no es tan básico, no es tan claro, no es tan evidente, mucho menos en el 1800, en el 1700. No era tan evidente que los padres aportaban. Y si aportan, ¿qué aportan? ¿Los dos aportan lo mismo? Bueno, eran todas preguntas que estaban muy abiertas. Lo que estaba más o menos aceptada era la teoría de las mezclas, que la teoría de las mezclas decía básicamente que los dos parentales aportan y que el resultado es como medio una mezcla de los dos padres. Por eso sirve pensarlo como líquidos, por eso se llamaba como de las mezclas. Y el caso típico que existía era que había cierto tipo de flores rojas, era como esta era la evidencia más fuerte que fundamentaba esta teoría de las mezclas. Hay unas plantas que tienen flores rojas que si las cruzamos con otras plantas que tienen flores blancas, el resultado es que tenemos una progenie de un montón de plantas hijas rosas. Se mezcló un poco de los dos parentales. Y eso era lo que más o menos estaba eh, aceptado en ese momento. Eh, Esta teoría empezaba a hacer un poquito de agua cuando uno empezaba a ver cruces sucesivos. Si uno agarraba estas plantas rosas y las cruzaba, por ejemplo, con unas plantas blancas, según la teoría de las mezclas, ¿qué esperarían ver? Flores más rosas más blancas, más claras. Rosita más claro, teoría de las mezclas. Los dos aportan algo, la progenie es una mezcla de los dos, bueno, algo.
¿Y qué pasaba? Y a veces aparecían plantas con flores rojas de nuevo. Entonces acá dijeron, y acá hay algo raro, no sabemos cómo explicarlo, y como siempre, cuando no se sabe cómo explicar algo, decimos, bueno, por ahora esto es lo que creemos hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Y el gran abanderado de todo esto era Joseph Kohlreuter, que fíjense, vivió a fines de los 1700. Em, y él hizo ese gran aporte y era el gran abanderado de la teoría de las mezclas, con esta gran contribución y con esta gran, no sé cómo decirlo, pero teoría, hipótesis, de que los dos padres, los dos progenitores, contribuyen igualmente a la descendencia. ¿Ok? Eso era algo que, de nuevo, no era tan obvio. Hoy capaz nos parece obvio. Hace 300 años atrás no era tan obvio. Y vamos a discutir a lo largo de estas clases qué tan obvio es o qué tan no obvio es. ¿Ok? Y esto era un poco lo único aceptado de la genética en ese momento. Ahora, como les dije, Mendel cambia un poco toda esa visión, pero en realidad no fue, o sea, sí fue Mendel, porque fue el trabajo que hizo Mendel, pero como le está contando, en 1865, cuando publica su trabajo, no lo ve nadie. No lo ve nadie hasta casi 40 años después, en el 1900 y pico, que otro genetista, que es este que está acá, William Bateson, que este William Bateson es el que se lo suele conocer bastante a veces como padre de la genética, básicamente porque le puso el nombre de genética a la genética. Y fue un genetista muy importante, hizo muchos estudios, si van a los libros es muy nombrado porque hizo muchos de los estudios clásicos de genética, trabajaba mucho con moscas él. Y hizo mucho de los estudios que vinieron después. ¿Qué pasó? En 1900, Bateson hubo con los años, los fines de 1800, fueron un año medio un boom para la biología molecular y se empezaron a detectar ciertas cosas nuevas. Por ejemplo, se identificaron los cromosomas, se identificó el material genético, la estructura de la célula y un montón. Entonces, en ese contexto, Bateson dice, che, hubo alguien, a mí me suena que alguna vez leí algo que hablaba un poco de estas cosas. Y él reflota el paper de Mendel y dice, ah, claro, este chabón había dicho todo esto hace 40 años atrás. Él lo reflota, lo transmite, lo divulga y ahí explota terriblemente la genética. Porque básicamente lo que había dicho Mendel, el problema de Mendel es que nadie le dio bola, pobrecito, porque fue terriblemente adelantado para su época. Porque todas las cosas que dijo, él van a ver todo lo que hablemos hoy, todos los postulados que él los hizo solamente por observaciones de cruces y modelados matemáticos. ¿Ok? Él no tenía ninguna evidencia molecular ni celular que apoye lo que él estaba diciendo. Él simplemente observaba y trataba de describir lo que él estaba observando. Pero fue tan bueno haciendo eso que todos los planteos que hizo son ciertos y de hecho se fueron describiendo y se fueron apoyando con evidencia los siguientes años. Y eso fue lo que se dio cuenta Bateson y dijo, che, este chabón era un crack, démosle el lugar que se merece. Y a partir de 1900, ahí sí se dispara absolutamente la genética, post-Mendel, pero como les dije, post-Mendel, no post la publicación de Mendel, porque fíjense, entre 1865 y 1900 y pico no hubo nada. ¿Por qué? Porque nadie le dio bola a Mendel. Cuando se reflotó Mendel, estalló todo. ¿Ok? Y se dieron varios hitos de la genética, desde el descubrimiento de la estructura del DNA en 1953, hasta cosas mucha más contemporáneas, más modernas, como la secuenciación de todo el genoma humano en el 2001, CRISPR, todas las herramientas de manipulación genética que ganó el Nobel hace 3 años. Bueno, todo, desde ese momento hasta ahora, la genética no paró de crecer. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora sí, habiendo entendido un poco el contexto, y van a ver que no fue solamente anecdótico todo lo que les conté, tiene que ver con un montón de cosas que vamos a ir viendo hoy.
Habiendo puesto todo eso en contexto, vamos a hacernos esas preguntas nosotros, que fueron las que se hacían Mendel, y que tienen que ver con esta figurita de acá, ¿no? Es, che, se cruzan dos personas. ¿Qué esperamos de la descendencia? ¿Esperamos un super dios del fútbol? ¿Eso se puede dar, pero no se puede dar a veces? ¿Es azaroso? ¿No se puede dar nunca? ¿Debería darse siempre? ¿No? ¿Qué es lo que controla los caracteres de esa persona? ¿Esas personas juegan al fútbol porque tienen algo? ¿Jugaban bien al fútbol porque tienen algo que las hacía jugar bien al fútbol o simplemente porque entrenaron mucho y les fue bien en su carrera? ¿Esos caracteres que ellos tienen son heredables o no lo son? Todas esas preguntas es las que nos vamos a hacer y las vamos a empezar haciéndonosla como lo hizo Mendel. Entonces vamos a los experimentos de Mendel. ¿Estamos bien? ¿Sí? Espero haber generado un poco de intriga, por lo menos, de las cosas de Mendel. Si no, siento que estuve hablando media hora al pedo. No, Bueno, sí, sí, me ¿qué hizo generó Mendel? intriga, pero también siento que es lo peor que te puede pasar como científico. Bueno, ahí es una discusión interesante, ¿no? Sí, 100%. Igual él, yo creo que tenía cierto. Estoy hablando como si yo lo hubiese conocido, y por supuesto no soy viejo, pero no tan viejo. Eh, pero yo creo que él le gustaba hacer eso y lo hizo y punto, ¿no? Él tenía su vida chill, él publicó ese trabajo, se le dedicó básicamente toda su vida a hacer esas investigaciones y quedó ahí, punto. Bueno, ¿qué es lo que hizo Mendel que generó tanto revuelo? Él trabajó, como les contaba, con plantitas. Algo que van a ver que hacen todos los genetistas y más los que estudian herencia, cruzan cosas. Agarran cosas y las cruzan entre sí para ver la descendencia y ven qué pasa en la descendencia. No hay mejor forma, ¿no?, que experimentar de esa manera. Por supuesto, eso lo hacen con plantas. ¿Por qué lo hacen con plantas? Y porque con humanos me parece un poco polémico. Y con animales se hace, de hecho, se hace bastante, cada vez se hace menos, porque tienen otras complicaciones los animales y además hay todo un tema ético detrás de que hoy en día hacer cosas con animales entendemos que no es la mejor forma de hacerlo. Entonces, plantas siempre fue el modelo favorito para estudiar cruces. ¿Qué hizo? Él decidió trabajar con esta planta, que se la conoce como la arveja de jardín, ¿no? El nombre vulgar de la planta, que tiene estas florcitas, esta planta que están viendo acá. ¿Y qué fue lo que hizo Mendel? Agarrar plantas y cruzarlas. ¿Agarró cualquier planta? ¿Cruzó cualquier cosa? Por supuesto que no. Van a ver que Mendel era un obsesivo de la observación, pero obsesivo en serio. Entonces, lo primero que definió Mendel es un buen campo de estudio. Y lo que él dijo es, yo voy a trabajar cruzando plantas y me voy a enfocar en qué. ¿En cómo juegan al fútbol las plantas? Y no. Me voy a enfocar en 7 caracteres. Siete caracteres, sí. ¿Ok? ¿Qué son los caracteres? Justamente una característica observable en los organismos de estudio. ¿Sí? Él eligió entonces de las plantas, de cualquiera, porque piensen que podría haber elegido un montón de cosas para ver. Él podría haber elegido, no sé, la cantidad de hojas, el color de las hojas, la forma de las hojas, no sé, la edad, cuánto tiempo viven, cuánto tiempo tardan en florecer, no sé, un montón. Imagínense cualquier característica observable de ese organismo. Y eligió trabajar con estos 7, con la altura de la planta, con el color de la flor, con la posición de la flor, el color de la semilla, la forma de la semilla, el color de la vaina y la forma de la vaina. ¿Ok? Él eligió esos 7 caracteres y dijo, yo cuando cruce y vea, me voy a enfocar solo en eso, me voy a enfocar cómo es la altura de los padres y cómo es la altura de la descendencia. ¿Cómo es el color de flor de los padres y cómo es el color de flor de la descendencia? ¿Se entienden lo que se preguntaba? Se enfocaba en 1, 2, 3 caracteres. No se enfocaba en cualquier cosa. ¿Está bien? Y además eligió caracteres que él vio, observó a priori, que en esta variante de plantas, perdón, que en esta especie de plantas,
existían en dos variantes. ¿Qué son las variantes? Básicamente las posibilidades en las que se puede manifestar ese carácter. Por ejemplo, él vio que en la altura de la planta no había un montón de plantas de un montón de alturas diferentes. Él vio que la mayoría de las plantas o eran altas o eran enanas. Lo mismo con el color de la flor, no había cientos de colores diferentes en las flores. Él vio que había algunas plantas que eran de color púrpura, de flor de color púrpura, y otras que tenían flores blancas. Dos variantes para el color de flor. Lo mismo con la posición. Vio que en algunas plantas las flores salían axialmente y en otras salían terminalmente. Lo mismo con el color de la semilla, amarilla o verde, la forma de la semilla, redondeada o más rugosa. Color de la vaina, amarilla o verde, y la forma de la vaina, que podría ser como más apretadita hacia la semilla o más laxa. ¿Ok? Él observó que estos caracteres, estos 7 caracteres que eligió, se manifestaban en dos variantes, se podían manifestar en dos variantes diferentes. ¿Ok? Que son estas que están acá. Y con esto pasamos a lo que vamos a armar hoy, que es una especie de glosario. A mí no me importan las definiciones. Nadie le va a pedir que se aprendan una definición de memoria, pero sí que sepan de lo que hablan. ¿Ok? Y eso implica entender muy bien estas palabras y usarlas correctamente. ¿Ok? Un carácter no es cualquier cosa. ¿Qué es un carácter? Es la característica del organismo que se está observando. ¿Ok? Cuando hablamos de variante en genética, no es cualquier cosa. Estamos hablando de las propiedades específicas que puede tener un carácter de un organismo. ¿Ok? Entonces, empiecen a familiarizarse con el vocabulario. No vamos a pretender respuestas y cosas de memoria, pero sí que uno de los objetivos de la materia es que entiendan la terminología de la genética. ¿Ok? Así que vamos a ir volviendo a este tipo de diapositivas todo el tiempo. Entonces, de las plantas eligió 7 caracteres, que cada uno de esos 7 caracteres podía manifestarse en dos variantes distintas. ¿Y qué es lo que hizo? Como anticipábamos, él hace cruces. ¿Qué tipo de cruces? Hay dos tipos de cruces posibles. El- la fecundación cruzada, que básicamente es que se mezclen, ¿no? los órganos femeninos y los masculinos de dos individuos diferentes. Eso es fecundación cruzada, fertilización cruzada, si estamos hablando de plantas. Y la otra posibilidad es que sea autofecundación. Es decir, que los órganos femeninos y los masculinos de la misma planta, ¿está bien? Se encuentren entre sí y tengan progenie. Eso sería autofecundación, ¿no? ¿Cómo hacía esto Mendel con las plantas? De una manera muy obsesiva. A lo Mendel, diría yo. ¿Qué es lo que hacía Mendel? Cuando quería hacer fertilización cruzada, agarraba un pincel, tocaba el polen de las anteras de la planta que iba a ser el padre y pasaba ese mismo pincel por el estigma de la madre, que es la parte femenina. De esta manera estaba depositando el material genético de este parental en el otro parental. ¿Ok? Estaba haciendo la fertilización cruzada a mano. Para evitar que esa planta se autofecunde, antes le cortaba las anteras para remover el polen de esa planta. Entonces, esta flor de acá no puede ser autofecundación porque le corta el polen y el polen que agarra es de otra planta y se lo pone acá. ¿Ok? Y para evitar que no venga polen de una abeja o del viento o de lo que sea, de una planta que está al lado, a esta florcita la envolvía en una bolsa. Mendel hizo esto con cada flor de cada planta. ¿Ok? Y él trabajaba con cientos o miles de plantas. O sea, imagínense primero el tiempo que tenía en el monasterio, ¿no? Libre. Pregúntense la cantidad de plantas que ustedes podían fecundar si no tuvieran Netflix, ¿no? Así, o sea, entiende, ¿no? Agarra un pincel, toca el polen de una flor y la pone en la
la antera de otra flor a la cual le había cortado con una pincita chiquitita las anteras y a esa flor la cubre con una bolsita. Eso es una flor de una planta. Hay que agarrar las otras 10 flores que tengan esa planta y eso hacerlo por cientos de plantas que tenía, para un cruce. Y eso era el cruce, eh, el cruce de fecundación cruzada. ¿Cómo hacía la autofecundación? Parecido. Agarraba, pasaba el pincel por el polen de una flor y ese tocaba el estigma de esa misma flor y le ponía una bolsita. ¿Ok? Así hacía la fecundación, la autofecundación. ¿Ok? No dejaba nada al azar, Mendel. Entonces, esto fue básicamente, con esto hizo todo Mendel, haciendo fecundación cruzada y autofecundación, con pincelitos, bolsitas y tijeras, es todo lo que él necesitó en su casa para hacer estos experimentos. Bueno, agregamos al glosario estas dos palabritas, autofecundación y fecundación cruzada. ¿Está bien? Autofecundación es el mismo individuo el que se fecunda a sí mismo. Y fecundación cruzada es cuando hay dos individuos. ¿Está bien? Ojo que acá están términos de planta, por eso se habla de polinización. Obviamente, en animales no hay polen. ¿Está bien? Pero es el material genético de un padre y una madre. Y en esta materia, en genética, vamos a hablar todo el tiempo de padre y madre y no hay una connotación de género atrás de eso, simplemente estamos hablando de los organismos que son diploides y que tienen dos sexos y que la reproducción se hace a través de dos sexos. Bueno, y lo último, antes de ir a los experimentos propiamente dicho, lo último que trabajó Mendel es con lo que él llamó líneas puras. ¿Qué son líneas puras? Mendel se había dado cuenta que él a veces tenía, por ejemplo, flores con plantas púrpuras. Y dijo, estas flores con plantas púrpuras, obviamente tienen algo adentro, o esa era una de las cosas que decía Mendel, ¿no? Pero bueno, eso ya venía de la teoría de las mezclas, tiene algo adentro con información para que haga flores púrpuras. De nuevo, no era tan obvio en esa época. Capaz que alguien decía, no, es púrpura porque le está dando el sol y a la blanca no le está dando el sol, ni idea. Él dijo, no, hay algo intrínseco adentro de la planta que hace que tenga flores púrpuras. Y es lo que se vio, bueno, esa planta tiene algo que le hace hacer flores púrpuras. Si hago autofecundación de esa planta, es decir, no hay mezcla de nada de otro individuo, él hubiese esperado que esa planta siga haciendo flores púrpuras, porque dice, bueno, estoy mezclando la misma información que esa planta tiene. Mendel se dio cuenta de que había algunas plantas de flores púrpuras que las autofecundaba y no daban flores púrpuras, daban mezcla de flores, algunas púrpuras, algunas blancas. Y él dijo, acá hay un quilombito. Entonces, lo que generó Mendel es lo que se llama líneas puras. Antes de empezar sus estudios, él dijo, yo quiero empezar mis estudios con líneas que sean puras para ese carácter. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo tengo una planta con flores púrpuras y yo la autofecundo, quiero que toda la descendencia sea de flores púrpuras. Si eso pasa, yo hablo de que esa línea es pura. Entonces, ¿cuándo hablamos de una línea pura? Cuando después de varias generaciones de autofecundación, lo que aparece en la descendencia es el mismo carácter, la misma variante que tenían los parentales. ¿Ok? ¿Lo podrías repetir, por favor? Sí, obvio. Igual no se queden con la definición en sí, porque de hecho la estoy parafraseando, yo tampoco me sé las definiciones. Después búsquenla bien en un libro si quieren. Pero líneas puras, entonces, es una línea de plantas que tiene cierta variante para un carácter y que cuando se la autofecunda, la descendencia sigue teniendo la misma variante, toda la descendencia tiene la misma variante de ese carácter. ¿Ok? Por eso habla de línea pura, porque es como pura violeta, porque esa planta yo la autofecundo y siempre me da flores violetas. Al principio eso a él no le pasaba.
como yo les decía, él agarraba una planta de flores violetas, la autofecundaba y había algunas plantas que eran de flores violetas y otras de flores blancas. ¿Qué hacía él? Se quedaba con las violetas y les volvía a hacer autofecundación. ¿Qué pasaba? Algunas eran blancas y otras violetas. Se volvía a quedar con las violetas, volvía a hacer autofecundación. Así hasta que llegue un momento en el cual la violeta que elegía, cuando la autofecundaba, solo me daba plantas de flores violetas. Y a esa él la llamaba línea pura. ¿Ok? Eso es una línea pura. Y él se generó líneas puras para todas las variantes de todos sus caracteres. De los 7 caracteres, que cada uno tenía 2 variantes, generó líneas puras de todas esas cosas y de la combinación de todas esas cosas. De nuevo, lo obsesivo, ¿no? ¿Qué fue? Entonces él tenía líneas puras para las semillas verdes, por ejemplo, líneas puras para las semillas rugosas, líneas puras para que sean verdes y rugosas, líneas puras para que sean amarillas y rugosas, etcétera, etcétera. Tenía línea pura de todo. ¿Ok? Sí, veo caras de que, wow, ahora entiendo por qué tardó 9 años. Y sí, yo hubiese tardado muchísimo más. Agregamos al glosario línea pura, entonces, ¿qué es esto que decíamos? Una línea que luego de varias generaciones de autofecundación continúa produciendo la misma variante. Ojo acá con las palabras, la misma variante, no el mismo carácter. El mismo carácter siempre es el mismo carácter. Color de flor, la flor va a tener algún color. Línea pura es cuando tiene el mismo, eh, la más variante, ese carácter. Bueno, y ahora sí, vamos a los experimentos de Mendel. ¿Les parece? ¿Estamos listos para eso? ¿Sí? Basta de intriga y vamos realmente a lo que pasa acá. ¿Vieron Mendel alguna vez? Sí. Pero ¿cuándo? Me pregunto. ¿Secundaria o en alguna materia? Secundaria, No escuché bien, perdón. secundario. ¿Secundaria? ¿En biología Mm, celular vieron? yo también en secundaria tenía una materia entera de eso. Ah, bueno, entonces esto nos puedes dar la clase vos, Bianca. No, no, yo llegué a genes ligados al sexo. Seguro vos sabés más. Vamos a ver. Bueno, vamos entonces a los experimentos. Hizo varios tipos de experimentos. Los más conocidos son dos, que son los que vamos a ver. Uno hoy y el siguiente lo vamos a ver en la clase que viene, dentro de una semana. El primero es el que se llamó cruce monohíbrido. Híbrido, ¿por qué? Porque él veía la descendencia de la cruza de 2 parentales que eran distintos entre sí. ¿Ok? Él agarraba, por ejemplo, una planta alta con una planta enana, ¿está bien? Las 2 parentales eran distintos. Y la descendencia, entonces, él hablaba de híbrido, porque es una mezcla de los 2 parentales que eran distintos. ¿Ok? Por eso híbrido. ¿Y por qué monohíbrido? Porque en toda esta primera serie de experimentos que él hizo, él se concentró en un solo carácter a la vez. Por ejemplo, ahora vamos a ver todo esto, todo este ejemplo de este experimento, viendo solo la altura de las plantas. Obviamente, Mendel, con lo obsesivo que se darán cuenta que era, él hizo esto para todos los caracteres con los que estaba estudiando. Y él se animó a decir lo que dijo porque él se vio que con todos los caracteres pasaba lo mismo. Entonces dijo, ok, no es una observación específica solo de este carácter. Parece que eso pasa siempre. ¿Ok? Nosotros lo vamos a ver con un solo ejemplo. Entonces, monohíbrido, ¿por qué? Porque es un híbrido, es la mezcla de 2 parentales diferentes. Mono porque está hablando de un solo carácter a la vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hizo Mendel? De nuevo, no es lo primero, ¿qué es lo único que hizo Mendel? Agarrar cosas, cruzarlas y observar qué es lo que pasaba. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese juego nosotros. Mendel cruzó una planta alta con una planta enana. Las dos eran líneas puras. ¿Qué significa que sean líneas puras? Ahora quiero que alguna de ustedes me diga qué significa que esta planta alta y esta planta enana eran líneas puras. Con sus palabras, ¿eh? Que después de
O sea, varias veces de autofecundarlas, las plantas altas seguían dando plantas altas y las plantas enanas seguían dando plantas enanas. Perfecto, Paloma, exactamente así. A esta planta alta, si yo le hago autofecundación, toda la descendencia son plantas altas. Y a esta planta enana, si le hago autofecundación, toda la descendencia son plantas enanas, líneas puras. Entonces, a él agarró esta línea, esta plantas altas, línea pura, con esta planta enana, línea pura, y hizo una fecundación cruzada. ¿Ok? A este cruce se lo llama generación P de parental, porque es los parentales que él eligió para empezar los cruces. A la descendencia se la llama F1 por filial 1, ¿ok? Es la descendencia primera. ¿Sí? Entonces, Mendel hizo este cruce y lo primero que vio es que toda la descendencia de este cruce eran todas plantas altas. ¿Ok? No eran enanas, no eran intermedias. Todas las plantas que él vio eran todas plantas altas. ¿Ok? Acá una aclaración que la hago ahora y la voy a repetir bastante. Es que acá estoy mostrando, van a ver por qué, solo dos plantas altas. El cruce de dos plantas me da cientos de semillas, casi miles en algunos casos. ¿Está bien? Entonces, él, Mendel lo que hacía, después de hacer esta fecundación cruzada, él recolectaba todas las semillas, ¿está bien?, que salían de esta fecundación, plantaba cada una de esas semillas y miraba cómo era la altura de esa planta que nacía de esas semillas. Él plantaba esas cientos de semillas y veía todas esas plantas. De esos cientos, todas las que veía, todas y absolutamente todas eran altas. Acá estoy poniendo dos nada más porque no iba a poner 100 o 700 plantas todas iguales. ¿Ok? Entonces, esa fue la primera gran observación que hace Mendel. Y de nuevo, lo vio para todos los caracteres. Si le agarraba plantas con flores violetas y la cruzaba con plantas de flores blancas, las dos líneas puras, ¿qué veía en la F1? Todas plantas con las flores del mismo color. Violeta, de hecho, las veía. ¿Ok? Primera observación. Después vamos a ver qué concluye él de esas observaciones. Pero quedémonos con la observación, que eso es algo que nosotros en esta materia y más adelante también les vamos a insistir mucho en que sepan diferenciar lo que es una observación de una interpretación, de una hipótesis. La observación es 100% lo que veo. ¿Ok? Lo que veo es que todas las plantas eran altas. Tienen la variante de uno de los dos parentales. No la de los dos, no intermedio, la de uno. ¿Ok? Mendel no se quedó con eso y dice, bueno, ¿qué pasa si yo hago autofecundación de cada una de esas plantas de la F1? Ojo, acá de nuevo, acá lo que él hace es autofecundación. ¿Ok? Autofecundación. O sea, no están cruzándose estas dos plantas que estaban a modo de ejemplo acá. Se autofecunda esta planta, se juntan las semillas y se ve qué es lo que pasa en la siguiente descendencia. ¿Sí? Esto es la segunda, la siguiente descendencia es la que se conoce como F2, de filial 2. Ay, hoy estaba leyendo y me quedé pensando si no era lo mismo cruzarlas a las dos. Me quedé pensando por qué y en un momento pensé que sí, que es lo mismo porque la combinación es la misma, pero no quedé convencido. Bueno, hoy, al final de esta clase, vas a quedar convencido de por qué sí o por qué no. ¿Está bien? Porque básicamente es la conclusión de la clase. ¿Está bien? Eh, Así que lo vamos a ir viendo. Pero está buenísima la pregunta. ¿Está bien? Pero a priori, quedémonos con lo que hizo Mendel. Que Mendel, él hacía esto. Primera, cruzaba dos líneas puras, fecundación cruzada, y la descendencia hacía autofecundación. ¿Ok? Cuando hacía autofecundación, ¿qué es lo que veía? Veía esto. De nuevo, había cientos de plantas.
Pero lo que vio es que había una proporción muy clara de que cada tres plantas altas había una enana. ¿Está bien? Y esa proporción, de nuevo, la veía para todos los caracteres. Cuando cruzaba plantas de flores violetas con plantas de flores blancas, pasaba lo mismo. En la F1 veía todas flores violetas. Cuando hacía autofecundación de esas flores, de la F1, ¿qué veía en la F2? Veía que de esas cientos de plantas, cada tres plantas de flores violetas había una de flores blancas. Veía eso para el color de la semilla y veía siempre lo mismo. Entonces dice, ah, ojo, acá está pasando algo, ¿no? Eso es lo que él empezó a ver, que es lo que les pongo acá. Hizo el cruce plantas enanas, F1, todas altas. En la F2 veía esto en números, eso es lo que yo le decía, casi 1000 plantas. Pero si hacen la proporción le da más o menos 3:1. ¿Está bien? Si agarraba otro carácter y hacía lo mismo, cruzaba una planta línea pura de semillas amarillas con una planta línea pura de semillas verdes, en la F1 veía todas amarillas. Hacía autofecundación de esas amarillas, fíjense la cantidad de semillas que tiene acá, ¿no? Tiene toda esta cantidad de descendencia que en proporción era más o menos 3:1 de amarillas y 3 de amarillas y uno verdes. Lo veía para el color de la vaina, lo mismo. En la F1 todas verdes, en la F2 en proporción 3:1 verdes amarillas. Es como que en la F2 sigue apareciendo una de las variantes es dominante, sigue apareciendo más que la otra, o sea, domina más sobre la otra, pero aparece algo que a él le recontra llamó la atención, y es que vuelve a aparecer la variante del parental que había quedado camuflado originalmente. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo acá, de la altura de las plantas, cuando se cruzaban los parentales altos con enanos, en la F1 no había ninguna enana. ¿Qué significa eso? Que solo el parental alto transmitió algo a la generación siguiente y el enano no transmitió nada, por eso se ven todas altas. Si se quedaban solo viendo en la F1, podría ser una hipótesis viable. Como Mendel fue un poquito más allá, lo que vio es que a la larga, en la F2, vuelve a aparecer la variante enana. Es decir, que esta planta de la F1 en algún lado tiene la información, el potencial de hacer plantas enanas, pero no lo manifiesta. Pero en algún lugar lo tiene. ¿Por qué? Porque cuando se hace autofecundación aparecen flores enanas. En algún lugar guardado estaba la capacidad de hacer flores enanas. ¿Se entiende esa observación? Porque es gigante la observación que hizo Mendel. ¿Sí? Más o menos. ¿Hay dudas? Este es el momento de no quedarnos con dudas de Mendel, ¿eh? ¿No hay dudas? ¿No? Mendel fue un poquito más allá, ¿ok? Porque hizo otra observación súper fuerte. Y él dijo, acá tengo plantas altas y acá tengo plantas altas. ¿Esas plantas altas son iguales entre sí? ¿Qué opinan ustedes? Y no, porque si de la F1 a la F2 se vuelve a repetir la que había quedado como oculta de la generación P, entonces hay algo que tiene que ser distinto necesariamente, por más que no lo veas. Exactamente eso dijo Mendel, pero en alemán. ¿Lo querés repetir en alemán? Él, él lo que dijo es, esta planta yo la veo alta y esta planta también yo la veo alta. A priori podrían ser lo mismo, pero esta planta de la parental no tiene la capacidad de hacer flores enanas. De hecho, es línea pura. Casi por definición,
solo puede hacer plantas altas. Esa planta alta en línea pura. Y estas plantas de acá sí tienen la capacidad de hacer flores enanas, porque de hecho lo hacen en la F2. Es decir, no son líneas puras. Es decir, que yo las veo igual, pero lo que tienen adentro, que controla ese carácter, evidentemente es distinto. Entonces yo las veo igual, pero evidentemente por adentro son diferentes. Esta observación que hizo Mendel es gigante. ¿Ok? Y él va un pasito más allá y hace una prueba para demostrar eso. Porque entonces él lo que hace, perdón que me lo estoy mareando, pero en la F2 él ve esta proporción de tres plantas altas, cada una enana. Entonces, la pregunta obvia, casi obvia, que se hacía Mendel, con lo observador que era, él dijo, yo veo unas altas que son línea pura, pero veo otras altas que son distintas. Ahora, en estas tres altas, cada una enana que veo, ¿esas tres altas son iguales entre sí? ¿Son iguales a la F1? ¿Son iguales a la parental? ¿Son otra cosa? ¿Qué hace Mendel para responder esa pregunta? Y lo único que sabía hacer, agarrar esas plantas y cruzarlas. Entonces, agarra las plantas de esa F2 y les hace autofecundación. ¿Qué es lo que ve él? Que todas las plantas enanas que les hace autofecundación dan plantas enanas. Esa es la definición de línea pura. Entonces, las plantas enanas que aparecían en esa F2 son líneas puras, dice Mendel. ¿Qué pasa con las altas? Un tercio de las altas que él agarra, acuérdense que tenía cientos de plantas, ¿eh? Agarra un tercio de las altas y cuando hace autofecundación, la descendencia son de ese tercio, da todas plantas altas. Él dice, ok, tengo un tercio de altas que también son líneas puras. ¿Me van siguiendo? Pero hay dos tercios de las altas que cuando les hago autofecundación me vuelven a dar esta proporción de altas 3:1, que era lo mismo que le daba cuando hacía autofecundación de la F1. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que dice Mendel? Muy sabiamente, dice, ok, de esta F2 que yo tengo una proporción 3:1 de lo que yo veo, pero de la información que esas plantas tienen por dentro, no son esas tres iguales. ¿Por qué? Porque de esas tres, una es línea pura y las otras dos no son líneas puras. Son iguales a la F1. ¿Ok? Entonces él dice, ese 3:1 proporción que yo veo, en realidad la información que tiene adentro es más bien un 1-2-1. ¿Por qué dice eso? Porque dice, hay un cuarto de plantas que tienen una variante parental en línea pura, hay otro cuarto de plantas que tienen la otra variante del otro parental como línea pura, y hay dos cuartos que no son líneas puras y que tienen la variante del parental, de uno de los parentales. ¿Ok? Entonces, visualmente yo veo 3:1. Por adentro yo me doy cuenta que esas tres no son iguales, sino que están divididos en 1-2. Entonces, la proporción final por adentro es el famoso 1-2-1. ¿Ok? Fíjense cómo Mendel mezcló observación natural con modelo matemático. O sea, ¿por qué? Porque le fue muy mal en el examen de docencia. ¿Sí? Y eso es lo que hoy nosotros conocemos como genotipo y fenotipo. ¿Qué es fenotipo? Es la manifestación visual, o es discutible si es visual o no, pero perceptible, digamos, que se está analizando. Es como yo veo, como yo percibo a esa variante. En este caso, que estamos hablando de la altura de la planta, yo percibo que hay tres plantas altas, una enana.
Entonces, fenotípicamente hay 3:1, la proporción. ¿Qué es genotipo? Genotipo es la información que tienen esas plantas que controlan la manifestación de esas variantes. ¿Está bien? Y ahí, de nuevo, Méndez se dio cuenta que de esas tres altas, fenotípicamente altas, genotípicamente eran diferentes. Había dos que genotípicamente eran iguales a la F1, que no eran líneas puras, y había una que era línea pura, genotípicamente. Entonces, genotípicamente, ese resultado era 1, 2, 1, porque él estaba viendo que había tres genotipos diferentes ahí dando vueltas. Dos líneas puras y una que no era línea pura. Fenotípicamente es 3:1. Lo estoy repitiendo 1000 veces para que entre por cansancio. ¿Se entendió todo esto? Sí, Bien. ¿Ok? Entonces, tenemos esta conclusión. Perdón. Sí, eh, Kiara. no sí, no entendí, o sea, cuál de las cuatro que nos quedaron al final era genotípicamente híbrida. Bueno, y aquí Para- llamas híbrido. Híbrido, no, como lo entendemos ahora, es simplemente es al descendiente, que es el cruce de dos. claro, o sea, no línea pura, a eso me quise Ok, referir. no lo llamemos híbrido a eso. Ok, Llamémoslo no línea pura y ok, punto, para no confundirnos. Estos dos de acá, fíjate, estas enanas, sí, hace autofecundación y me da solo enanas, línea pura. sí. Un tercio de las altas hace autofecundación y me dan todas altas, línea pura. Ah, ok, Pero hay dos tercios de las altas, que es 2/4 del total, sí, ¿ok? Que si a cada una de estas le haces autofecundación, la proporción de la descendencia vuelve a ser 3:1. Es decir, que estas dos, ninguna de estas dos es línea pura. genial, ya entendí. O sea, lo último sería como el F3, digamos. Sí, sí. Ok. Si se quiere, esto es F3. No lo llamamos F3 porque cuando llamamos filial es cuando hay un solo cruce, digamos. Si se quiere, Ah, cada uno de ok, estos podría ser un F3. ¿Está bien? Esto es un bien. F3, esto es otro, pero estamos planteando, son dos cruces distintos en realidad, porque es Ok. autofecundación de cada, pero sí, lo podríamos llamar una especie de F3. Gracias, Pablo. Bueno, ¿se entendió la diferencia entre fenotipo y genotipo? Lo ponemos en nuestro glosario. Genotipo con palabras de hoy en día, ¿no? Obviamente Mendel, cuando dijo todo esto, no sabía lo que era un gen, no había tenido la maravillosa clase de ciclo celular de la Universidad de Favaloro, entonces no sabía cómo se segregaba el material genético, pero él habló en estos términos. Él decía, hay una unidad hereditaria, él decía en realidad una unidad que controla la expresión de la variante de un carácter, y eso es lo que se transmite de generación en generación. ¿Está bien? Todo eso que decía Mendel así medio rebuscado y era medio una hipótesis, que ahora vamos a ver cómo llegó un poco a eso, hoy ya sabemos que son genes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de genotipo, estamos hablando de la composición genética del individuo, y cuando hablamos de fenotipo, estamos hablando de lo que se observa. ¿Ok? Que observable de nuevo, no solamente con los ojos, hay un montón de cosas que se pueden observar en el sentido más de detección. ¿Ok? Bueno, sigamos con Mendel entonces. Vamos a las conclusiones, no de la clase, no todavía, sino conclusiones que Mendel sacó de esta observación. Porque de nuevo, estoy convencido que cualquiera no sé si cualquiera, pero muchas de nosotros, si hacíamos este cruce, íbamos a ver lo mismo, pero no sé si teníamos la mirada tan afilada para darnos cuenta la cantidad de información que nos estaba dando todo esto. Por ejemplo, la primera conclusión
que hace Mendel es que, de nuevo, que cuando hay un cruce, hay mezcla de los dos parentales. E insisto, eso no era tan obvio en el 1800. Estaba en discusión todavía, lo había dicho nuestro amigo Joseph con la teoría de las mezclas, pero todavía estaba en discusión. Y de hecho, si se quedan solo con la F1, porque se imaginarán que no lo hacemos ahora en el 2026 y no lo hacía la gente en el 1800, nadie se pone a cruzar plantitas para entender realmente cómo es la herencia. La única cercanía que nosotros tenemos a cómo es la herencia, lo que percibimos de la herencia, es lo que percibimos por la población de humanos y lo que vemos en nuestro alrededor y a lo sumo de animales domésticos. ¿Está bien? Es la única evidencia que nosotros tenemos a nuestro alcance de cómo se heredan las cosas. ¿Ok? Y más o menos la pegamos con los humanos, con los padres e hijos. Nos cuesta a veces bastante ver relaciones hijos, hijas, abuelos, abuelas. ¿Ok? No es tan evidente. Entonces, Mendel, él, si se hubiese quedado en la F1, su conclusión podría haber sido tranquilamente que uno de los parentales solo aporta información genética. Porque él lo que ve acá es que la F1 siempre tiene la variante de uno solo de los parentales. Gracias a nuestro querido Gregor Mendel, que hizo más y se dio cuenta que en realidad, haciendo más generaciones, se dio cuenta que vuelve a aparecer el fenotipo del parental que había quedado enmascarado al principio. ¿Cómo se explica eso? Bueno, evidentemente este parental aportó algo a la descendencia. Lo que pasa es que eso que aportó quedó camuflado en la F1 y recién lo vemos en la F2. ¿Sí? Pero su conclusión es, los dos parentales aportan algo. ¿Ok? Y él entonces hace, no solo que apoya la teoría de nuestro amigo Joseph, de que los dos parentales aportaban algo, la teoría de las mezclas, sino que él se anima a esbozar esto otro, que es, porque ¿cómo justifica entonces lo que pasaba en la F1? Y él lo justifica de esa manera, dice, ok, el enano, la planta enana está aportando algo, porque en la F2 aparece. Lo que pasa es que yo no lo veo en la F1. Entonces, él dice, y habla en estos términos, él dice, en la F1 una de las variantes queda enmascarada, y esa es la que yo voy a llamar variante recesiva. Queda enmascarada respecto a la otra variante que la voy a llamar dominante. ¿Por qué? Porque justamente domina sobre la recesiva y tapa, enmascara el efecto de esa variante. Entonces, si vamos a nuestro ejemplito de altas, podemos decir que la variante alta del carácter altura es dominante sobre la variante enana. Si vamos a esta tablita, vemos que, por ejemplo, flores púrpuras es dominante sobre flores blancas. ¿Está bien? Semillas redondas es dominante sobre semillas arrugadas. Y todo esto. ¿Ok? Es decir, que vainas apretaditas, vainas amarillas y semillas verdes son variantes recesivas. ¿Ok? ¿Por qué? Simplemente porque cuando hago un cruce de líneas puras, entiendan conceptualmente esto, no la aprendan de memoria, ¿está bien? Cuando hago un cruce de líneas puras, ¿está bien? En la F1 veo una sola variante y esa es la variante que voy a llamar dominante. ¿Sí? Y eso es lo que dice nuestro amigo Mendel, y él lo llama como principio de uniformidad o principio de dominancia. En muchos lugares lo van a leer como ley cero de Mendel. ¿Por qué ley cero y no ley uno? Porque en realidad esto es una reformulación de cosas que ya se sabían o ya se venían diciendo. De hecho, Joseph en el 1700
había dicho algo parecido. Teoría de las mezclas, los dos parentales aportan algo. ¿Ok? Si se quiere, la reformulación esta de Mendel es la parte de la dominancia, que él dice, ok, pero hay variantes que son dominantes sobre otras, entonces a veces en ese cruce, alguna de las variantes se enmascara y otra predomina. Perdón, una pregunta. ¿Sí? O sea, en el caso del experimento de las flores que habían sido rosas, ¿pasó eso porque las flores originales no eran niña pura o por qué? Vamos a ver qué pasó con eso en un futuro, no ahora. Pero está buenísima la pregunta, porque, che, ¿qué onda? Según Mendel, según el principio de uniformidad de Mendel, ese cruce que había plantado Joseph entre flores rojas y flores blancas, ¿qué deberíamos haber visto en esa F1? O sea, o rojo o blanco según cuál era el dominante. Perfecto, excelente respuesta. Deberíamos saber o rojo o blanco dependiendo cuál es el dominante. Si veíamos rojo, rojo era dominante, por definición. Si veíamos blanco, blanco era dominante. ¿Ok? Joseph había visto flores rosas. Ahí está pasando otra cosa. ¿Ok? Que lo vamos a ver en distintas clases, qué era lo que podría haber estado pasando ahí. ¿Ok? Entonces, principio de uniformidad o ley cero. No se aprendan tanto las leyes por los números, porque de hecho en algunos lugares la van a ver esta como ley uno. ¿Está bien? Mendel tiene tres grandes leyes. Esta, de nuevo, es el principio de uniformidad. No es tanto algo nuevo, por eso generalmente se la conoce como ley cero o lo que sea. Las grandes aportes de la genética de Mendel son las otras dos, que la vamos a ver ahora. Siguiente conclusión que sacó Mendel es esto. Cuando las dos líneas puras se cruzan entre sí, en la F1, habíamos dicho, siempre se ve una sola variante fenotípica, que esa va a ser la dominante. ¿Está bien? ¿Qué pasa en la F2? En la F2, la mayoría de los fenotipos es dominante, pero aparece ahora el fenotipo recesivo. Entonces acá Mendel cambia la noción que se venía sosteniendo hasta principios de 1800, bueno, de hecho hasta él, o sea, hasta fines de 1800, todo el mundo creía que la herencia era de mezclas, ¿está bien? Que los dos parentales aportaban algo, bien, Joseph, no le vamos a tirar toda la bronca a Joseph nada más, porque de hecho eso la vio muy bien, pero él decía, parental uno aporta, imaginemos, algo como si fuera líquidos, líquido amarillo, en la otra se aporta un líquido azul, la descendencia es toda verde. Ahora, según la teoría de las mezclas, ¿qué pasa ahora con esos individuos verdes? Si yo los cruzo entre sí, deberían volver a dar individuos verdes. Mendel no vio eso. Mendel dice, no, yo cuando hago esas cruzas en la F2, vuelvo a ver o rojo o amarillo. ¿Ok? Además de que en la F1 no estoy viendo ni rojo ni amarillo, ¿no? Entonces, él cambia la teoría de las mezclas por lo que él llama teoría particulada. Él dice, los individuos tienen algo adentro, que es lo que controla esa variante, que es como una unidad, ¿no? Que es una partícula, que se transmite inalteradamente a la descendencia. Se mezclan en la descendencia, pero dentro de la descendencia esas partículas siguen inalteradas de alguna manera. Entonces, imagínense que tienen bolitas amarillas y bolitas azules, lo transmitís a la descendencia, puede ser que esto lo veas verde, pero dentro de esos individuos sigue habiendo bolitas amarillas y bolitas azules. Es decir, que por alguna reorganización de esas partículas, podés volver a obtener individuos azules o amarillos. ¿Está bien? Entonces él dice, no es teoría de las mezclas, es teoría particulada. Y eso a él lo ayuda después a pensar su modelo matemático que explica toda la herencia. Porque él dice, hay algo, hay una unidad, una partícula, que es lo que se transmite. ¿Ok? Entonces él cambia el paradigma de la genética. ¿Está bien diciendo esto? Que de nuevo es lo que hoy conocemos como genes. Estas partículas eran genes, son los genes. ¿Ok? Que se transmiten inalteradamente de una generación a la otra. Entonces siguen teniendo el potencial
que lo que sea que tienen. Después vamos a ver por qué se puede enmascarar un fenotipo o no. Pero el gen está ahí y en algún momento puede expresarse de nuevo y puede expresar ese fenotipo. ¿Ok? Teoría particular. ¿Estamos bien con la teoría particular? Y tercera conclusión es esto. Cuando en la F1 obtenía todos individuos fenotípicamente iguales. Cuando hacía la autofecundación y ve las F2, en todos los cruces que él hizo, e hizo decenas de cruces, siempre veía una relación 3-1 en la descendencia. Siempre. Lo cual, aún obsesionado con los números, como se había vuelto Mendel, dice, acá hay algo. Él dice, acá hay una segregación específica. Esas partículas que están dando vueltas se segregan de alguna manera muy específica, porque después no me aparecen algún par alta, de plantas altas y algún par enanas o lo que sea. Es muy específico lo que me aparece. Es muy específico, entonces hay una segregación específica. Y Mendel propone algo, que acá viene, una cosa era la observación, la relación 3-1 fenotípico, y ahora viene la interpretación de Mendel. Más que la interpretación, la hipótesis. Mendel dice, yo, que ahora además de buen observador de la naturaleza que soy, gracias a que reprobé el examen de docencia, además me volví un loco matemático. Entonces yo voy a proponer un modelo matemático que explique lo que yo veo en, en mi huertita. ¿Ok? Entonces él dice, me voy a imaginar que cada individuo tiene como dos copias de esas partículas que controlan el carácter. Cada individuo tiene dos copias, dice. ¿Está bien? Entonces, esa planta alta tiene dos copias que controlan que sea alta y la planta enana tiene dos copias que controlan que sea enana. Ahora, cuando se van a cruzar para dar descendencia, cada uno de los parentales aporta una sola de sus copias, de esas dos que tiene. Entonces, cada uno aporta uno, la descendencia reconstituye tener dos de nuevo. O sea que siempre el individuo tiene dos, pero la descendencia recibe uno de cada parental. ¿Sí? Esto lo propone Mendel y ahora vamos a ver cómo juega con ese modelo para interpretarlo. Y esto es lo que se llama el principio de segregación, que es la comúnmente conocida como primera ley de Mendel. ¿Está bien? Que básicamente todos los individuos tienen dos copias. ¿De qué tienen dos copias? Es lo que hoy ya sabemos, que los caracteres están controlados por dos copias del mismo gen. ¿Está bien? Esas dos copias pueden tener distintas alternativas, no necesariamente son iguales. Y ahí es cuando empezamos a hablar de alelos. ¿Está bien? Un gen tiene dos alelos diferentes según qué copia sea. ¿Sí? Y en la descendencia, esas dos copias que tenemos, esos dos alelos, segregan uno de otro. Es decir, solo se transmite uno a la descendencia. A cada descendiente se le da una copia de cada parental. ¿Ok? Ese es el principio de segregación. Partimos de la base que cada carácter es controlado por dos copias y a la descendencia cada parental le aporta una de esas copias. Es tan básico y sencillo como es el principio de segregación. ¿Sí? Y eso es como, obviamente, Mendel no lo dijo con estas palabras porque no se conocía lo que era gen, no se hablaba de alelos ni de nada. Mendel lo que hizo, propuso un mecanismo, un modelo matemático que, eh, que justifique, que responda a sus observaciones. Entonces él dijo, bueno, imaginemos que tenemos dos copias. Entonces, la planta alta le pongo dos letras, una por cada copia. Y además, esas copias son distintas. Porque yo ya sé que hay variantes que son dominantes sobre otras, dice Mendel. Entonces, a las que son dominantes le voy a poner letra mayúscula y a las que son recesivas letras minúsculas. Como cada individuo tiene dos copias,
Y además, como yo había dicho que este individuo era línea pura, solo tiene información para hacer plantas altas. Entonces, esas dos copias solo pueden ser de cosas que den plantas altas. Entonces, esas dos copias tienen que ser iguales. Entonces, él dice, bueno, entonces yo le voy a poner este genotipo. T grande, T grande. Es un modelo matemático. Él dice, pienso que tiene dos copias. Estas dos copias son iguales porque es línea pura. T grande, T grande. Y a esta planta enana, que también es línea pura, pero que esas copias son distintas a la de las antas porque tienen información para hacer otra cosa. Plantas enanas, le pongo T minúscula, T minúscula. ¿Ok? ¿Qué pasa en la descendencia cuando se cruzan estas dos plantas? Principio de segregación, dice Mendel. Yo lo que digo es que cada una de estas plantas, ¿está bien?, aportan una de las dos copias. Acá, ¿se dan cuenta que acá no estamos viendo lo que Mendel vio? Acá estamos siguiendo el modelo matemático y vamos a ver que siguiendo el modelo matemático reconstruimos las observaciones de Mendel. ¿Ok? Yo acá no me estoy apoyando en lo que Mendel vio. Estoy siguiendo un modelo matemático. Es tipo, ok, tenemos dos t mayúscula, dos t minúscula, y según mi modelo matemático hay segregación. Principio de segregación significa que solo puedo elegir una copia de cada parental para armar matemáticamente a mi descendiente. Como el parental alto solo tiene copias t grande, solo puedo elegir de este lado una t grande. Y del otro parental, como solo tiene copias t chiquitas, solo puedo elegir una t chiquita. ¿Qué es lo que reconstituye entonces a esta F1? Es este genotipo de acá. T grande, T chiquita. ¿Está bien? Que él dice, como hay una variante que es dominante sobre la recesiva, y acá tenemos una de cada una, visualmente lo que yo debería ver es la expresión de la dominante. Por ahora, el modelo apoya las observaciones, por ahora 100%. ¿Tiene sentido que el doble T grande sea alto? Sí. ¿Tiene sentido que el doble T chiquita sea chiquito? Sí. Reconstituimos, según este modelo, una filial 1 que tiene un genotipo diferente al de los padres. Eso ya lo sabíamos también, porque habíamos dicho, una de las cosas que veía Mendel era que estas altas no eran iguales a estas altas. Y él lo está diciendo acá, sí, porque tienen una composición genética diferente. Es T grande, T chiquita, según los mismos parámetros que él se inventó de dominancia. Si ve una T grande y una T chiquita, lo que debería ver es la expresión del dominante, T grande, que es alta. ¿La veo alta? Sí, se sigue cumpliendo. O sea, por ahora el modelo ajusta perfecto. Bueno, ¿qué pasa ahora? Vamos a la F2. La F2 es todo un poquito más complejo porque es una autofecundación. A fines prácticos, pensemos que es, como decía creo que Tiago, imaginemos que lo estamos cruzando con otro individuo del mismo genotipo. En realidad es una autofecundación, ¿ok? Pero a fines prácticos pensemos lo que es así, porque visualmente nos va a ayudar. Entonces tenemos que elegir, según principio de segregación, una de estas dos copias y una de estas dos copias. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, de nuevo, acá que puedo elegir T grande o T chiquita y la tengo que combinar con T grande o T chiquita. ¿Sí? Y eso es lo que está un poco dibujado acá. Voy a borrar uy, para que se vea un poco mejor. Eso es lo que está dibujado acá. Agarran la T grande, esta de acá, y la pueden combinar con cualquiera del otro individuo, es decir, con o la T grande del otro individuo o con la T chiquita del otro individuo. Esto me reconstituiría estos dos tipos de individuos, un doble T grande y un T chiquita T grande. Así que esto parece un trabalenguas, después que si vuelven a ver la clase o demás, pero si me prestan atención les juro que vamos bien. O sea que del cruce de dos heterocigotas obtenés dos heterocigotas y dos homocigotas distintos. Exactamente. Ok. Porque si agarramos este otro lado, que es la T chiquita, y la podemos combinar de nuevo con la T grande del otro o con la T chiquita del otro, reconstituimos este T grande, T chiquita, T chiquita, T chiquita.
Si miro el genotipo que reconstituí, ¿qué veo? Veo, hay uno todo T chiquita, uno todo T grande y dos T grande T chiquita. Es decir, uno, dos, uno, que era lo que Mendel había dicho que estaba pasando adentro de las plantas. O sea, esto concuerda perfectamente, este modelo de las letritas concuerda explica perfectamente la observación que él veía. Y fenotípicamente, ¿qué es lo que debería ver? Y si veo todas chiquitas, entonces se debería expresar la variante enana, es lo que veo. Las que son T grande, T chiquita, deberían expresar la variante dominante, es decir, altas, es lo que veo. Y la que es solo T grande debería ser solo grande. Es decir, veo tres grandes, uno chiquita, proporción 3 uno, que es lo que Mendel veía en todas sus cruzas fenotípicas. Entonces, se dan cuenta cómo este modelo matemático de poner una letrita, de que haya dos, que se aporte uno, que esa combinación se mezclen todas con todas, etcétera, explica perfectamente todas las observaciones que vio Mendel en sus cruzas. ¿Se entiende? ¿Sí? Y agregamos un poquito más, que es lo que recién nombró, no me acuerdo quién, eh, un poquito más de palabras al glosario. Se llama homocigotas a los individuos que esas dos variantes son iguales entre sí. No importa si son las dominantes o las negativas. Este sería un homocigota dominante y este también es un homocigota, pero recesivo. Entonces, homocigota es si las dos copias que vos tenés son iguales entre sí. Eso es homocigota. Y heterocigota es cuando esas dos copias que vos tenés no son iguales entre sí. Es decir, tenés una de cada una. Por ejemplo, este de acá. ¿Ok? Entonces, traducido usando el vocabulario homocigota, heterocigota, este cruce que teníamos acá de líneas puras, básicamente estoy cruzando un homocigota dominante con un homocigota recesivo. El resultado es que me da un heterocigota, que ese heterocigota, si le hago autofecundación, el resultado es que voy a tener dos heterocigotas en proporción, cada un homocigota dominante y un homocigota recesivo. Todo genotípicamente. ¿Se entendió? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, acá están las palabras que agregamos al glosario para que les queden por escritas. Esta prueba, este postulado, esta hipótesis que tuvo Mendel para justificar sus observaciones, él dice, yo de alguna manera la quiero poner a prueba. ¿Está bien? Que él se inventó estos cruces, que él los llamó cruce prueba. ¿Por qué? Porque él estaba poniendo a prueba su hipótesis. Que ahora le decimos cruce prueba básicamente a cruzar cualquier cosa por una línea pura recesiva. ¿Ok? Cruzás cualquier cosa por una línea pura recesiva. ¿Qué ventaja piensan que te da cruzar algo por una línea pura recesiva? ¿O qué particularidad te da? No sé si necesariamente es una ventaja. ¿Qué va a pasar en la descendencia? Te da información sobre el que no sabes, ¿Por qué? porque todo lo demás es recesivo, o sea, no lo vas a ver en el fenotipo. Exactamente, no lo vas a ver en el fenotipo, ahí está la clave. ¿Ok? Piensen que lo único que podía hacer Mendel era cruzar cosas y mirar. Él observando intuía que adentro de las plantas había cosas distintas, que esas altas de la F1 eran distintas a las altas parentales, se daba cuenta de eso, pero él no tenía forma de
corroborar eso. Él no podía analizar el genotipo, no podía mandar a secuenciar una planta. Él lo único que podía hacer era cruzar y mirar. Entonces, él se inventa este tipo de cruce que mirando le permite ver observación de uno de los parentales, que es el que vamos a llamar parental incógnita. Y justamente la ventaja, ¿quién había respondido? Yara. Em, Sí, ¿Qué ventaja tiene cruzar por un homocigota recesivo, por una línea pura recesiva? La ventaja es que cualquier cosa que aporte esta, ese individuo, va a quedar camuflado de alguna manera, o no digamos que quede camuflado, digamos que por lo menos lo que aporta no va a dominar en la descendencia, porque lo único que tiene para aportar son cosas recesivas. ¿Ok? Entonces, piensen ustedes, ¿qué pasa si yo tengo semillas amarillas? No tengo ni idea del genotipo. Veo unas semillas amarillas cualquiera por el campo. Y yo quiero saber un poco qué le pasa adentro a esa semilla. Y Mendel dijo, cruce prueba. Agarro eso y lo cruzo por algo que yo ya sí sé que es línea pura recesiva. Las cruzo por una verde, pero no son unas verde cualquiera, son línea pura recesiva. ¿Está bien? Y veo que en la descendencia veo eh, hay semillas amarillas y hay semillas verdes. ¿Qué información me da eso de este parental? Díganmelo ustedes. ¿Qué información me da? ¿Me da alguna información que yo esté viendo en esa descendencia que hay semillas amarillas, pero también hay verdes? ¿Qué está pasando ahí? Piensen qué podría ser el parental amarillo de todas las posibilidades que vimos hasta ahora. ¿Qué puede ser el amarillo y qué de esas Y posibilidades tiene que sentido con la descendencia? el amarillo, tipo lo que vos tenés en el amarillo sería una heterocigota, porque si fuera un homocigota dominante, vos obtendrías en toda la descendencia toda, absolutamente toda, el verde, si ese fuera el dominante, porque sabes que el verde es recesivo. Entonces, teniendo el amarillo, vos te das cuenta de que hay un 50% del porcentaje que no corresponde al recesivo que va a pertenecer a la heterocigota de la A dominante. Perfecto, perfecto. Dicho Entonces de línea pura. exactamente, llevado a lo más simple posible es este amarillo que yo agarré por el campo, no es línea pura, porque si hubiese sido línea pura y es dominante, ¿por qué? Porque ya sé que el recesivo es el verde, eso ya lo sé. Este verde lo único que tiene es para aportarme información de cosas verdes, ¿ok? Pero verdes recesivos. Si ese verde recesivo se cruza con información amarilla dominante, solo amarilla dominante, yo lo que debería haber visto acá como resultado de eso serían todas amarillas. Sin embargo, si veo que aparecen verdes, es porque evidentemente este parental también tenía información para hacer semillas verdes. Lo que pasa es que yo las veía amarillas porque está camuflado, eso está enmascarado. Pero, ¿qué significa? Que esta planta no era línea pura, que era heterocigota. Entonces, evidentemente tenía algo así, ¿no? Llamémoslo. Ah, no, vamos a usar la misma terminología que he hablado. A grande, A chiquita. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta, yo ya sé que era A chiquita chiquita. Entonces, ¿cuáles pueden ser las combinaciones de este cruce? Y puede ser esta A grande con solo A chiquita, es lo único que me puede dar ese recesivo, ese recesivo, línea pura. Entonces, una opción sería este, y la otra opción sería esta A chiquita, de nuevo, con lo único que me puede dar este, que son con A chiquita, es decir, A chiquita chiquita. Estos serían verdes y esto sería amarillo.
Eso es lo que veo. Por lo tanto, sé que el genotipo de ese parental amarillo era heterocigota. ¿Cuál era la otra posibilidad que había para ese amarillo? Era que sea así, ¿no? De nuevo, esto yo ya sé que es un línea pura recesivo. Si ese hubiese sido el caso, este amarillo solo puede aportar a grandes y este solo a chiquitas, así que toda la descendencia debería haber sido así. Es decir, que toda la descendencia debería haber sido amarilla y no es lo que yo veo, ¿ok? Es más, la proporción de la descendencia me está hablando de la proporción de los alelos distintos que había en este parental. ¿Por qué es eso? Por lo siguiente, présteme atención acá, síganme. Vamos de atrás para adelante. ¿Cómo se reconstituye los individuos de esta descendencia? Según la teoría de Mendel, por supuesto. Hay dos copias, es decir, acá hay dos casilleros para completar. ¿Ok? Uno de los casilleros es el que viene de este parental verde, que como es línea pura recesiva, este casillero de acá, ¿qué es lo que tiene que tener sí o sí? Dígame la letra. A chiquita. A chiquita. Esa chiquita que viene acá. Eso es sí o sí de ese parental. Eso es lo bueno del cruce prueba. Que vos estás aportando un parental que yo sé que lo único que aporta es un alelo recesivo. Entonces, el fenotipo de esta descendencia va a depender exclusivamente de lo que aporte este parental. ¿Ven el poder de eso? ¿Por qué? Porque si ese parental aporta un alelo dominante, el fenotipo va a ser dominante. Y si aporta un alelo recesivo, el fenotipo va a ser recesivo. La gracia del cruce prueba, de cruzar cualquier cosa por un dominante recesivo, por una línea pura recesiva, es que el fenotipo de la descendencia me está hablando de las posibles opciones que hay de los alelos del otro parental. Entonces yo veo mitad de variante fenotípica amarilla, mitad verde, ¿qué significa? Que el parental incógnita tenía mitad de alelos amarillos, mitad de alelos verdes, es decir, A grande, A chiquita. ¿Se entiende? Esto está reducido a la máxima expresión. Cuando empecemos a ver combinación de más genes, van a ver que se complica todo un poquito más. Así que esto que parece recontra pavo, recontra obvio, a veces no es tan pavo ni obvio. ¿Ok? Eso es lo mismo que está acá. ¿Ok? Pero con las letritas. Nosotros lo fuimos haciendo paso a paso. ¿Se entendió cruce prueba? Sí. ¿Sí? Bueno. Y esto creo que es lo último de hoy. Creo. Sí, perfecto. Es el famosísimo cruce de Punnett. Punnett fue otro genetista bastante conocido y que quedó también me hizo muchos aportes, pero lo que más se le conoce es esta forma de implementar el, eh, los cruces mendelianos según el principio de segregación. ¿Ok? Esto que está acá eran los resultados de Mendel, lo que está en este lado izquierdo de la diapositiva. ¿Ok? Teníamos dos líneas puras distintas, las cruzamos, tenemos una F1 que es toda homogénea y de la variante de uno de esos parentales, que es la que vamos a llamar dominante, entonces amarillo es dominante sobre verde. Hacemos fecundación cruzada de esa F1 y la proporción fenotípica que vemos es 3:1. ¿Ok? 3 de la variante dominante, 1 de la variante recesiva. Si hiciéramos un cruce prueba, lo que veríamos es mitad de la variante
dominante, mitad de la variante recesiva. ¿Por qué? Porque el fenotipo de la descendencia en un cruce prueba me habla de los alelos que había el, en el parental que no era el recesivo. Es decir, que este parental era así, ¿no? Lo que acabamos de ver. Bueno, Punet lo que hace es pone estas letritas y dice, bueno, sigamos poniéndole letritas, llamemos mayúscula al dominante, llamémoslo recesivo, minúscula al recesivo. Eso es una nomenclatura que ustedes pueden elegir cambiar en cualquier momento. Cuando ustedes estén frente a un problema de genética, ustedes pueden inventarse la nomenclatura que quieran. Puede decir, yo voy a llamar avestruz al dominante y voy a llamar ñandú al recesivo y punto. Siempre y cuando después sean coherentes con esa nomenclatura, está todo bien. ¿Está bien? Es muy claro verlo como letra mayúscula para el dominante, la misma letra pero minúscula para el recesivo. Entonces, el heterocigota tiene una variante de cada alelo. Lo que dijo Punet es, para ver después cómo se da la cruza entre justamente individuos que tienen diferentes variantes para esos alelos, vamos a hacer un cuadrito en el cual vamos a poner en las filas todos los alelos que pueda aportar uno de los parentales y en perdón, las columnas, y en las filas todos los alelos que pueda aportar el otro de los parentales. En este cruce de plantas, imaginemos que acá ponemos, no sé, las gametas femeninas, y acá vamos a poner los alelos que pueda aportar el masculino. ¿Ok? ¿Sí? Estamos hablando de una autofecundación. O sea, en este caso, el femenino y el masculino es el mismo, y son heterocigotas, es decir, que tienen dos alelos diferentes. Es decir, que qué variantes puede aportar el lado femenino de la planta. Y la mitad de las veces aportará el alelo dominante, la otra mitad de las veces aportará el alelo recesivo. Entonces pongo eso en las columnas. ¿Qué pongo en las filas? Lo mismo, pero de la parte masculina, que en este caso es igual. La mitad de las veces puedo aportar el alelo dominante, la mitad de las veces el alelo recesivo. Y ahora completamos el cuadrito haciendo los cruces. Un medio de I grande con un medio de I grande me da un cuarto de doble I grande. ¿Ok? Un medio de I grande con un medio de I chiquita me da un cuarto de I grande y chiquita. Bueno, y así completan todos los cruces. ¿Cuál es el resultado de este cruce? Es que vamos a tener un cuarto homocigota dominante, un cuarto homocigota recesivo, dos cuartos heterocigotas. Fenotípicamente, tres amarillos, uno verde. ¿Sí? Es lo mismo. Uy, me fui a poner al lado. Es lo mismo que estábamos viendo acá, ¿verdad? Ahora planteemos el otro cruce, el cruce prueba, haciendo Punet. En este caso es este heterocigota que se cruza con este homocigota recesivo. Entonces, de nuevo, vamos a poner en las columnas todas las gametas que pueda aportar un parental y en las filas todas las gametas que pueda aportar el otro parental. Este parental, ¿qué gametas puede aportar? Las que veníamos diciendo, la mitad dominantes y la otra mitad recesivas. Este parental, ¿qué puede aportar? Solo recesivas. Entonces hay una sola columna, que se está acá. Hacemos el cruce. ¿Qué es lo que vemos? Mitad heterocigotas, mitad homocigotas recesivos. Fenotípicamente mitad amarillas, mitad verdes, que es lo mismo que vemos acá. ¿Está bien?
Entonces, básicamente, Punet dijo, ordenemos los alelos que aporta cada uno en un cuadrito, completamos todo el cuadrito. ¿Está bien? Es una forma de ordenar los cruces que había propuesto Mendel. Lo mismo que les dije antes para el cruce prueba. Cuando estamos viendo un solo carácter, parece bastante fácil, parece obvio, parece innecesario hacer el cuadrito. Cuando empezamos a hacer cosas más complejas, el cuadrito se vuelve bastante útil. ¿Sí? Esto también lo deben haber visto hasta en jardín de infantes, parece. Bueno, y con eso terminamos la primer línea de experimentos fuertes que hizo Mendel. ¿Alguna duda? Como les dije, este es el momento de, creo que no van a volver a ver Mendel, quizás nunca más, quién sabe, pero por el resto de la carrera no. Entonces, este es el momento de sacarse cualquier duda que tengan de genética. Aprovechen estas clases para eso. Leer de Mendel van a poder leer en cualquier lado. Sacarse dudas solo con ChatGPT o conmigo, así que aprovechenme a mi hora. Yo tengo una duda, Pablo, Dale. que creo que me mezclé un poco. Em, ¿Por qué solamente los homocigotas pueden ser líneas puras? Te diría que es al revés. O sea, la observación que había dicho Mendel es, una línea pura es alguien que yo lo cruzo, lo autofecundo, y siempre me da el Sí. mismo fenotipo. Después, con el modelito de Mendel que habíamos visto, de que a línea pura lo llamaba que esas dos copias que tenía eran iguales entre sí, ¿está bien? Básicamente, eso es lo que él llamó homocigota. Sí. Entonces, casi por definición, el homocigota es una línea pura. Pero también lo podemos ver interpretando con esa definición o esa experimentación que hacía Mendel. ¿Por qué el homocigota es línea pura? ¿Por qué cuando lo autofecundo solo me da el mismo fenotipo? Y bueno, porque imagínate que hagamos Punet ahora con este individuo que es una autofecundación, ¿no? Sí. Ponemos en las columnas, solo puede haber, ¿está bien? Las gametas que aporta el lado femenino, que es solo A grandes, porque solo tiene alelos A grandes. Y en Sí. las columnas, solo lo que puede aportar el lado masculino, que es A grande, porque solo hay A grandes. Entonces, ¿cuál es el resultado de cualquier cruce de esa autofecundación? Otro A grande, A grande. Entonces, esta planta que era alta, solo me puede dar plantas altas, fenotípicamente. Lo mismo pasa si lo hacemos con el enano, AA. Si yo a eso le hago una autofecundación cruzada, de nuevo, lo que estoy poniendo es la parte femenina solo me aportas A's chiquitas y la parte masculina solo me aporta A chiquita porque es lo único que tienen para aportar, porque no hay otra variante. Entonces el resultado de Sandese va a ser todo A chiquita, es decir, son todas fenotípicamente enanas. Entonces los homocigotas son los únicos que me pueden, por autofecundación, dar el mismo fenotipo siempre, en toda la descendencia. Porque ¿qué pasa si yo agarro a uno que sea heterocigota? Ahora sí, hago autofecundación de eso y ahora sí, ¿cuáles son las variantes? Y del lado femenino puede haber puede estar esta variante o esta variante, y por el lado masculino también puede estar esta variante o esta variante. Completamos acá y fíjate acá que la combinación ahora que pueda aparecer en la descendencia es distinta. Entonces, fenotípicamente van a aparecer cosas que ya no son iguales a el parental, es decir, no es línea pura. Entonces, Bárbaro, muchísimas gracias. ¿se entendió bien? Cómo esa observación por el cual surgió esto de línea pura, que es yo lo cruzo y me da siempre el mismo fenotipo. ¿Cómo se explica eso genéticamente? Porque es homocigota. Porque significa que todas las variantes para ese carácter son iguales entre sí. Entonces, si yo las
autofecundo, voy a estar repartiendo cartas que son todas iguales entre sí. Entonces el fenotipo va a ser siempre igual entre sí, de toda la descendencia. ¿Cuándo empieza a cambiar? Si yo agrego material genético de otro individuo. Pero eso ya es justamente una cruza, no es una autofecundación. Es, ¿sí? Gracias. Profe, Sí. perdón, o sea que respondiendo a la pregunta que hizo Tiago al principio, cuando nosotros cruzamos dos heterocigotas que venían de líneas puras, era lo mismo que cruzar dos heterocigotas provenientes de líneas puras que hacer la autofecundación de uno de esos. Exactamente. Lo vamos a seguir viendo eso, pero podemos hacer una pausa en eso, que además se lo debíamos a Tiago. Cuando planteamos este cruce, habíamos dicho, Mendel lo que hacía de cada una de estas altas hacía autofecundación. Entonces, no era que estábamos haciendo no que estábamos cruzando dos plantas de la F1 entre sí. Ahora ya sabemos que esas plantas eran heterocigotas. Entonces, que yo cruce esta heterocigota, le haga autofecundación o que la cruce por otra que tiene el mismo genotipo, como tiene el mismo genotipo, cruzar dos cosas que tengan el mismo genotipo o cruzar una, hacerle autofecundación, es medio lo mismo, genéticamente lo mismo, digamos. Por lo menos para ese carácter. Obviamente, para otros caracteres no es lo mismo. ¿Está bien? Porque puede haber variantes en otras de los caracteres de esas plantas. Pero para ese carácter sí es lo mismo. ¿Ok? Sí, muchas gracias. ¿Algo más? A mí me quedó la duda de si jugar bien al fútbol sería eso. Si Ah, jugar bien al bueno. fútbol lo que sería Pero eso, como... eso lo vamos a poder responder recién en la última clase de toda la materia. Así que la intriga va a dar para largo. Por ahora, con lo que vimos esta clase, sí podemos decir que no está tan mal haber pensado que si, porque ¿cuál es la gran conclusión por ahora de lo que vimos de Mendel y apoyado en lo que venía diciendo Joseph? Que los dos parentales aportan algo, ¿ok? Entonces ya podemos por lo menos decir dos cosas, que no estaba tan mal pensar que si los dos parentales aportaban algo, entonces iba a haber algo de Maradona ahí y iba a haber algo de Agüero ahí. ¿Está bien? Eso en el 1800 no era obvio que los dos parentales aportaban algo. ¿Está bien? Ahora, después de esta clase podemos decir, che, eso estaba bien pensado. También podemos agarrarnos de la otra parte de Mendel, que es la que dice la ley de segregación. Todos los parentales aportan algo, pero tienen dos copias y aportan una. ¿Ok? Entonces, hay que ver si eso que le llegó al descendiente de Maradona o lo que le llegó de Agüero, eh, cuál de las copias le llegó. Si le llegó alguna que era buena de fútbol o no. ¿Ok? Igual eso es recontra mega simplificado, por supuesto. Con las clases vamos a ir metiéndonos un poco más deep en en todos estos temas. Y además, ya les digo, o sea, no hay una respuesta a eso, porque la genética es mega compleja y la característica de jugar al fútbol es multifactorial. Pero vamos a poder hacer grandes avances en esa discusión, ¿eh? Van a ver. Bueno, gracias. A mí me quedó una duda cuando hablábamos de cruzamiento prueba. Sí, Después usabas el término cruzamiento prueba para hablar de un cruce de una heterocigota con un homocigota recesivo, ¿no? Pero cruzamiento sí, prueba es como dejar fijo el homocigota recesivo y probar con otras cosas. exactamente. Generalmente hablamos Ok, de cruzar un individuo incógnita, que yo no sé qué es, cruzarlo con un homocigota recesivo. O sea, lo único que está fijo es el homocigota recesivo. Lo otro yo no sé qué es. Justamente es un cruce que yo lo hago para poner a prueba a esa incógnita. claro, claro. ¿Por qué? Gracias a que lo que yo veo en la descendencia está relacionado linealmente a las variantes que tiene ese parental incógnito. ¿Ok? Sí. Así que sí, Está es bien. cualquier cosa por un homocigota recesivo. Ujú.
Bueno, gente, dejamos acá entonces y retomamos el jueves que viene. ¿Sí?